Bienvenido a la dimensión oculta, un espacio donde no solo escuchamos enseñanzas, sino donde miramos de frente las capas más profundas de la mente humana. Este no es un lugar que prometa felicidad inmediata, no es un espacio de fórmulas rápidas para vivir en positivo, y tampoco es un refugio para huir de las emociones incómodas. Este es un lugar para detenerse en medio del flujo incesante de pensamientos, detenerse entre las presiones de tener que ser fuerte, de tener que estar bien, de tener que ser mejor cada día, detenerse para mirar directamente hacia uno mismo sin juzgar, sin adornar, sin ocultar. El budismo no comienza con la fe. El budismo comienza con la observación. Observar la respiración cuando entra y cuando sale. Observar los pensamientos cuando aparecen y luego desaparecen. Observar las emociones, incluso aquellas que solemos llamar negativas, porque aquello que no nos atrevemos a mirar termina dirigiendo silenciosamente toda nuestra vida. Muchas personas creen que el equilibrio interior es un estado ideal, un lugar donde ya no hay ansiedad, donde ya no hay tristeza, donde no existe la inestabilidad. Pero el budismo señala una verdad diferente. El equilibrio interior no consiste en que no haya olas, sino en no ser arrastrados por ellas. Sufrimos no porque la vida sea demasiado dura, sino porque resistimos constantemente lo que está ocurriendo. Resistimos el miedo, resistimos la tristeza, resistimos la incertidumbre. Queremos controlar la mente, cuando lo que la mente necesita más que nada es ser comprendida. Existe una antigua historia en la tradición budista que cuenta lo siguiente. Un maestro de caligrafía observaba en silencio a su discípulo. El joven luchaba con un solo trazo. Cuanto más se esforzaba, más temblaba su mano y más rígida se volvía la línea. Finalmente, incapaz de soportarlo, preguntó: maestro, ¿este trazo debe ser fuerte o suave? ¿Debo presionar con firmeza o apenas rozar el papel? El maestro no respondió con palabras. Tomó el pincel, inhaló lentamente y con un solo movimiento trazó una línea perfecta, ni demasiado fuerte, ni demasiado suave, sin forzar, sin dudar. Entonces dijo: el problema no está en el trazo, el problema está en que tu mente está dividida. Ahí reside el corazón del viaje hacia el equilibrio interior. Sufrimos porque vivimos atrapados entre dos extremos: demasiada tensión o demasiado abandono, demasiado control o total descuido. El budismo no nos enseña a volvernos insensibles. Nos enseña a sentir sin ser hundidos por lo que sentimos. No nos enseña a eliminar los pensamientos, sino a no identificarnos con ellos. No nos enseña a huir de las emociones, sino a permanecer con ellas hasta que se disuelvan por sí mismas. En la dimensión oculta no hablamos de la iluminación como un concepto lejano. Hablamos de momentos profundamente humanos, cuando despiertas y tu mente ya está cansada, cuando sonríes a los demás, pero por dentro te sientes vacío, cuando todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay inquietud. El budismo llama a esto dukkha, el sufrimiento, no para ser pesimistas, sino para despertar, porque solo cuando nos atrevemos a mirar el sufrimiento de frente, dejamos de huir de él. El equilibrio interior no significa estar en paz todo el tiempo. Significa no perderte cuando la paz desaparece, cuando surge el miedo. Reconoces: esto es miedo. Cuando la tristeza aparece, no te apresuras a empujarla fuera. Como el trazo del maestro, no te fuerzas a ser fuerte.
No te abandonas a la debilidad. Simplemente estás despierto en el momento presente. El budismo compara la mente con la superficie de un lago. Cuando el agua está agitada, no podemos ver el fondo. No porque el fondo haya desaparecido, sino porque el agua aún no se ha calmado. La quietud no llega forzando al lago a quedarse inmóvil. Llega cuando dejamos de agitarlo. Cada pensamiento al que nos aferramos es una piedra arrojada al agua. Cada emoción a la que nos resistimos es una nueva ola. La práctica no consiste en controlar la mente, sino en dejar de hacernos daño mediante la resistencia. Este camino no promete comodidad, promete claridad. Y la claridad, a veces, resulta incómoda, porque nos muestra patrones mentales con los que hemos vivido durante años sin darnos cuenta. Pero es precisamente ahí donde comienza a surgir la libertad interior, la libertad de no reaccionar de inmediato, la libertad de elegir cómo responder a la vida, la libertad de permanecer en el presente sin ser arrastrados al pasado o al futuro. El viaje hacia el equilibrio interior no es una búsqueda externa, es un regreso a la respiración, un regreso al cuerpo, un regreso al instante que está ocurriendo ahora. Si estás aquí, tal vez estés cansado de pensar demasiado, cansado de aparentar que todo está bien, cansado de intentar controlar lo que no puede controlarse. La dimensión oculta no te aparta de la vida. Te ayuda a permanecer en ella, pero con una mente más ligera y una mirada más profunda. Respira despacio, permítete detenerte y deja que comience el viaje hacia el equilibrio interior, no para convertirte en alguien distinto, sino para volver a ti mismo cuando la mente se aquieta. La frase del maestro de caligrafía no era solo para el trazo sobre el papel. Era un espejo que refleja directamente la forma en que estamos viviendo. Ni rígido ni blando, ni apretado ni suelto. El trazo perfecto nace cuando la fuerza y la suavidad se funden en un mismo aliento. El budismo llama a ese estado el camino del medio. No es un acuerdo superficial entre dos extremos, sino un camino que trasciende a ambos. A menudo entendemos mal el equilibrio interior. Creemos que equilibrarse es eliminar un lado, eliminar el miedo para quedarnos solo con valentía, eliminar la ira para quedarnos solo con amabilidad, eliminar el dolor para quedarnos solo con felicidad. Pero el Buda jamás enseñó a huir de la mitad de la vida. Enseñó a verlo todo con claridad, porque todo lo que negamos regresa, tarde o temprano, con más fuerza, en la vida moderna. El desequilibrio ya no es una excepción. Se ha convertido en el estado por defecto. Vivimos en un mundo saturado de información, pero vacío de presencia. Demasiadas voces, pero poca escucha. Demasiadas reacciones, pero poca comprensión. Cuando aparece el estrés, la mente elige de inmediato uno de sus dos caminos habituales: o huir, o atacar, o callar y aguantar, o explotar con violencia. Pero ambos son respuestas de la ignorancia, no porque sean malas moralmente, sino porque no nacen de la lucidez. El budismo ve la raíz del problema en algo muy profundo. No permanecemos con la experiencia el tiempo suficiente para comprenderla. Queremos que la emoción desaparezca lo antes posible. Queremos procesar el dolor. Queremos resolver la tensión. Pero el equilibrio no llega por procesar. Llega por estar plenamente presentes. Como el maestro de caligrafía no forzó el trazo a ser fuerte, no le ordenó ser suave. Solo estuvo completamente presente en ese movimiento. En el budismo, esto se llama atención plena mindfulness. La atención plena no es una técnica de relajación.
Es la capacidad de ver claramente lo que ocurre sin añadir reacciones innecesarias. Cuando aparece la ira, la atención plena no dice, no te enojes. Dice, la ira está aquí. Mírala. Respira con ella. Cuando aparece el miedo, la atención plena no te exige ser más fuerte. Solo te invita a reconocer, esto es miedo, no soy yo. Esa es la diferencia esencial entre equilibrio interior y represión emocional. Reprimir es empujar hacia afuera. Equilibrar es quedarse. Hoy vivimos en extremos sutiles. Ya no son la austeridad o el placer desenfrenado de la antigüedad, sino extremos psicológicos. Tener que ser siempre positivo. Tener que controlar siempre. Tener que estar siempre creciendo. Tener que ser mejor que ayer. Pero el budismo no habla de convertirte en una versión mejor. Habla de poner fin al tormento interminable contigo mismo. Cuando oscilamos entre un optimismo forzado y un pesimismo destructivo, eso revela que miramos la vida desde ideas, no desde sabiduría. El optimismo forzado niega el sufrimiento. El pesimismo destructivo se identifica con el sufrimiento. Ninguno de los dos es el camino del medio. El camino del medio es ver el sufrimiento sin ser devorado por él. Es ver la impermanencia sin caer en la desesperación. Es ver lo frágil de la vida y aún así vivir plenamente cada segundo. En las relaciones, oscilamos entre consentir en exceso y ser duros, porque confundimos amor con apego. El apego quiere controlar. La permisividad quiere evitar la responsabilidad. El amor, según el budismo, no está en ninguno de esos extremos. Está en la compasión con sabiduría. La compasión no es sacrificarse hasta el agotamiento. La sabiduría no es frialdad ni distancia. Como el trazo del maestro tiene fuerza, pero no rasga el papel, tiene suavidad, pero no es indefinido. Nuestro desequilibrio no ocurre porque la vida sea demasiado compleja, sino porque buscamos la paz en el lugar equivocado. Buscamos paz eliminando el conflicto. Buscamos seguridad evitando la tensión. Buscamos felicidad negando el dolor. Pero el Buda miró de frente la verdad. El sufrimiento es una parte inseparable de la vida, no para ser pesimistas, sino para ser libres. Porque cuando dejamos de resistir el sufrimiento, dejamos de crear sufrimiento adicional. Como un lago, el agua no se vuelve clara porque no haya viento, sino porque el viento deja de ser alimentado. Cuando la mente juzga sin parar, compara y reacciona, es como una mano que sigue removiendo el agua. La práctica budista no es para alcanzar un estado especial, sino para dejar de agitar lo que ya es suficiente. El camino del medio no es un punto fijo, es un ajuste continuo. Como la respiración, no inhalamos para siempre, no exhalamos para siempre. La vida sucede en ese ritmo alternado. El equilibrio interior también no es un estado de estar bien siempre. Es la capacidad de reconocer cuando te inclinas hacia un lado, cuando estás demasiado tenso, sabes que estás rígido. Cuando estás demasiado suelto, sabes que estás escapando. Y solo ese reconocimiento ya es sabiduría. Por eso, el budismo no separa la sabiduría de la vida. No te pide retirarte del mundo. Te invita a vivir en el mundo con ojos despiertos. El viaje hacia el equilibrio interior no es un proyecto para arreglarte. Es un viaje para ver con claridad, ver cómo reaccionas, ver cómo te impones presión, ver cómo buscas seguridad en lugares incapaces de dártela. Cuando ves con claridad, el trazo se vuelve naturalmente justo. No porque intentes dibujar bonito, sino porque ya no dibujas desde el miedo.
Y ese es el espíritu más profundo del budismo cuando la ignorancia se aquieta. La sabiduría se revela por sí sola. En las siguientes partes del viaje, iremos más hondo en 3 aspectos esenciales de esta sabiduría del equilibrio. Cómo reconocer y transformar las reacciones extremas de la mente. Cómo vivir con las emociones sin que ellas te gobiernen. Y cómo construir una vida despierta en un mundo lleno de cambios. No para volverte perfecto, sino para vivir auténtico. No para escapar del sufrimiento, sino para ser libre, incluso en medio del sufrimiento. Como el trazo del maestro de hace tantos años, un movimiento simple, pero que contiene toda la lucidez de una vida de práctica, la armonía verdadera, como estamos empezando a ver. No es un destino donde detenerse, sino un flujo con el que aprender a vivir. Cuando dejamos de buscar el equilibrio como un estado perfecto, tocamos su naturaleza real, un ajuste continuo, fino y viviente. El Buda llamó a esa naturaleza con una palabra simple: impermanencia. Todo se mueve, todo cambia. Ningún instante se queda quieto el tiempo suficiente para ser poseído. Cuando intentamos convertir el equilibrio en algo fijo, vamos en contra del fluir de la realidad. Queremos retener la paz. Queremos agarrar el instante agradable. Queremos quedarnos siempre en meditación. Quedarnos siempre despiertos. Pero ese deseo se vuelve justamente la causa de la inquietud. En el budismo hay una paradoja importante. Perdemos el equilibrio en el instante en que intentamos retenerlo. El equilibrista no se mantiene firme congelando el cuerpo. Se mantiene firme sintiendo cada mínima inclinación y ajustando del mismo modo. Una persona despierta no es alguien que jamás oscila, sino alguien que reconoce la oscilación apenas aparece. Este es el camino del medio en la vida real, no como concepto filosófico, sino como una habilidad profunda para vivir. Solemos pensar que si entendemos lo suficiente, si practicamos durante años, si lo hacemos perfecto, llegará un día en que estaremos estables para siempre. Pero el camino del medio no es una estabilidad eterna. Es una lucidez que vuelve una y otra vez en cada instante. Como la respiración, no existe una respiración correcta para siempre, solo una respiración adecuada para este momento. Cuando el cuerpo necesita descanso, la respiración se hace lenta y profunda. Cuando el cuerpo necesita acción, la respiración se vuelve rápida y fuerte. Ninguna es incorrecta. Solo la falta de escucha crea el desorden. Así, en la vida moderna, el problema no es trabajar mucho, sino no saber cuándo detenerse. No es amar profundamente, sino amar sin atención plena. No es sentir fuerte, sino identificarse con lo sentido. El budismo ve el desequilibrio humano no como un fallo personal, sino como un resultado natural de la ignorancia. La ignorancia no significa estupidez. Significa simplemente no ver con claridad lo que ocurre. Cuando no vemos con claridad, caemos en extremos cuando hay éxito. Nos aferramos cuando hay fracaso. Negamos cuando somos amados. Tememos perder cuando nos hieren. Nos cerramos. La mente oscila entre 2 fuerzas, deseo y miedo. El budismo lo llama apego y aversión. Y el camino del medio no es eliminar uno u otro, sino mirar ambos con atención plena. Cuando aparece el deseo, lo reconoces. Cuando sube el miedo, también lo reconoces. Ese reconocimiento es el centro flexible que buscábamos, no un centro inmóvil, sino un centro que sabe hacia dónde se inclina.
Este entendimiento nos libera de una ilusión peligrosa, la ilusión de que debemos arreglarnos por completo antes de vivir. El budismo nos dice, equilíbrate, y luego vive. Dice vive, y despierta en cada paso de tu vida. En lo cotidiano se entrena la armonía en cómo trabajas, en cómo descansas, en cómo hablas y escuchas, en cómo respondes al estrés, en relación con el trabajo. El desequilibrio es sutil, honramos el esfuerzo, pero despreciamos la recuperación. Celebramos la disciplina, pero ignoramos el cuerpo. El budismo no está en contra del esfuerzo, pero recuerda el esfuerzo. Sin sabiduría se convierte en agotamiento. En el noble óctuple sendero hay un factor esencial, el esfuerzo correcto, no esfuerzo ciego. No insistir cueste lo que cueste, sino esfuerzo en la medida justa, saber cuándo avanzar y saber cuándo detenerse. Como la respiración, no inhalar siempre, no exhalar siempre. La vida vive en la alternancia. En las relaciones ocurre lo mismo, no siempre dar, no siempre retener, no siempre ser suave, no siempre ser duro. El budismo llama a esta sabiduría compasión con límites. La compasión no es permitir invasiones. El límite no es cerrar el corazón. Ambos coexisten cuando no actuamos desde el miedo ni desde el apego. La armonía interior comienza cuando dejamos de intentar ser ideales y aprendemos a ser honestos con el estado presente. Hoy estás cansado, lo sabes. Hoy estás confuso, lo sabes. Hoy estás en paz, lo sabes. Sin juicio, sin etiqueta, sin presión. Eso es atención plena en la vida, no sentarte en silencio todo el día, sino estar contigo mismo en cualquier circunstancia. Cuando la vida se acelera, la atención plena evita que seas arrastrado. Cuando la vida se vacía, la atención plena evita el pánico. La armonía verdadera no elimina la contradicción, la abraza con comprensión. Y aquí está la clave. Esta práctica no ocurre una sola vez. Es un camino de pequeños ajustes, de reconocimientos sutiles, de regresos suaves. Cada vez que notas que estás demasiado tenso y respiras más lento, eso es el camino del medio. Cada vez que notas que estás escapando y te atreves a quedarte con la emoción, eso es el camino del medio. No necesitas alcanzar un estado perfecto. Solo necesitas no dormirte dentro de la reacción. Cuando entiendes la armonía como un movimiento vivo, dejas de castigarte por no estar bien. Empiezas a respetar tu propio ritmo. Desde ahí, tu relación contigo se suaviza. Y tu relación con el mundo también se vuelve más amable. Ya no es una guerra entre extremos, sino un baile lento con la vida. Como el mar, las olas suben, las olas bajan, pero el océano no entra en pánico por las olas. El budismo te invita a vivir como ese océano amplio, profundo y despierto, no para controlar cada movimiento, sino para no perderte dentro del movimiento. Y ese es el comienzo de una vida armoniosa, no perfecta, no fía, pero plena en cada instante que está ocurriendo. En las relaciones, la armonía nunca es una fórmula fija. No puede encerrarse en principios rígidos como siempre cede o siempre sé fuerte. La vida humana es demasiado viva como para reducirla así. El budismo lo entiende. Y por eso el camino del medio nunca ha sido el camino de los extremos morales. En una relación, a veces necesitamos afirmarnos con claridad. Esa es la energía del yang. Pero si afirmamos sin escuchar, nos convertimos en un muro.
Otras veces necesitamos escuchar hondo y abrirnos a recibir esa, es la energía del yin. Pero si escuchamos sin atrevernos a decir nuestra verdad, nos perdemos a nosotros mismos. El budismo no nos pide elegir uno de los dos. Nos pide estar despiertos para saber qué se necesita ahora. Aquí está el punto. La sabiduría no está en elegir un extremo, sino en la sensibilidad interior. Esa sensibilidad no nace solo del razonamiento lógico. Nace de una capacidad más profunda, quedarte con el presente, el tiempo suficiente para sentir qué es realmente necesario. Como un músico, no toca con fórmulas, toca con un oído fino. No piensa aquí fuerte o suave, escucha. Y esa escucha guía el ritmo, la intensidad. El silencio en el budismo. Esa capacidad se llama sabiduría que surge de la atención plena. La atención plena no es un silencio pasivo, es una presencia afilada. Cuando estamos plenamente presentes, empezamos a distinguir. Ahora hablar dañaría. Ahora callar sería evasión. Y esa distinción sutil crea la acción correcta. La historia zen del maestro de artes marciales lo ilustra. Yo nunca resisto y nunca me rindo no es estrategia, es actitud mental. Cuando el enemigo empuja, no se queda rígido, se mueve como agua. Cuando el enemigo se retira, no se abandona, avanza como montaña. Lo importante no es la forma externa, sino desde dónde nace la acción. En el budismo, esta es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar nace del miedo, del apego, del hábito. Responder nace de la lucidez. Quien reacciona es demasiado duro o demasiado blando. Quien responde es flexible sin volverse caótico. Esta flexibilidad inteligente transforma la vida cotidiana, no la vuelve más fácil, pero sí menos dañina sobre todo. Menos dañina para uno mismo. Mira el liderazgo. Sean familia, trabajo o comunidad. Mucho sufrimiento no nace por falta de capacidad, sino por falta de camino del medio. Un extremo es el autoritarismo, imponer, confundir dureza con fuerza, creer que escuchar es debilidad. El otro es la evasión, temer el conflicto, ceder en exceso, sacrificar eficacia por una paz superficial. Ambos nacen de la inseguridad. Uno controla por miedo, el otro evita por miedo. El budismo no promueve ninguno. Abre un tercer camino, la firmeza compasiva. Firme sin crueldad, compasiva sin debilidad. No es solo una técnica de comunicación. Nace de una relación sana contigo mismo. Cuando conoces tus valores, no necesitas gritar para protegerlos. Cuando no temes el rechazo, no necesitas controlar a nadie. Esto se refleja en el óctuple sendero: hablar y actuar no para ganar, sino para disminuir el sufrimiento. Una persona con firmeza compasiva puede decir no sin odio, puede poner límites sin cerrar el corazón, puede sostener principios sin perder humanidad. Y eso exige un valor distinto, no el valor de confrontar, sino el valor de no traicionar la verdad interior. Por eso la armonía no se aprende como teoría, se entrena como práctica viva, cada día, en cosas pequeñas. Este equilibrio no solo se aplica a la vida afectiva, sino que se extiende también a la forma en que enfrentamos el estrés y los desafíos en general. Cuando aparece la dificultad, solemos caer en uno de dos extremos: o soportamos pasivamente aceptando todo como destino, o luchamos de manera frenética, tensos, controladores, forzando resultados.
Un lado es exceso de yin, el otro, exceso de yang. Ambos nos agotan. El camino armonioso que señala el budismo es recibir la realidad tal como es, y al mismo tiempo actuar con sabiduría dentro de lo posible. Aceptar no es rendirse, actuar no es imponer, es como estar de pie en una corriente impetuosa. No podemos hacer que el río se detenga, pero podemos aprender a apoyar bien los pies. En este contexto, la paciencia aparece como una cualidad esencial del equilibrio, pero la paciencia, según el budismo, no equivale a pasividad. La paciencia pasiva es resignación. La paciencia despierta es la unión entre la aceptación y la acción en el momento adecuado. Acepta lo que no puede cambiarse ahora sin resistencia inútil, pero conserva una determinación serena para actuar cuando el tiempo madure. En la tradición budista, esto es la combinación entre soltar y esforzarse correctamente. El esfuerzo correcto no es prisa. Soltar no es abandonar. La paciencia activa nos ayuda a evitar dos trampas típicas de la vida moderna: la inquietud constante y la parálisis de la inercia. En el ámbito profesional, esta armonía se manifiesta con claridad. A menudo quedamos atrapados entre exigencias contradictorias: ser ambiciosos sin ser agresivos, creativos sin caer en el caos, metódicos sin volvernos rígidos. Cuando falta equilibrio, o nos volvemos fríos y obsesionados con el resultado, o nos volvemos vagos, sin rumbo. El equilibrio entre yin y yang permite una manera de trabajar que es eficaz y humana a la vez. Podemos competir sin perder el respeto. Podemos colaborar sin perder nuestra voz. Podemos innovar sin dejar de honrar valores probados por el tiempo. El budismo no se opone al logro. Solo recuerda que el logro no debería construirse sobre la separación de uno mismo. La sabiduría del equilibrio transforma también nuestra relación con el poder y las jerarquías. Sin lucidez, solemos oscilar entre dos extremos: rebelarnos para afirmar el yo o someternos ciegamente para sentir seguridad. Ambos son respuestas del miedo. La madurez interior abre otra vía. Aprendemos a respetar la autoridad legítima. Eso es yin, y, al mismo tiempo, conservar pensamiento crítico e independencia. Eso es yang. Cooperamos sin perdernos. Cumplimos sin vender la integridad. Preguntamos sin destruir. Esta es la expresión de una persona que no necesita oponerse para existir, ni necesita someterse para ser aceptada. Todo vuelve a un punto simple y profundo. El equilibrio no es una calma sin perturbaciones, sino la capacidad de permanecer en la perturbación sin perderse. El budismo llama a esto libertad interior, una libertad que no depende de que las circunstancias sean favorables. Una libertad construida desde la capacidad de reconocer, aceptar y actuar con claridad. Cuando vivimos desde este equilibrio, no necesitamos convertirnos en otra persona. Solo necesitamos estar más plenamente presentes con quien ya somos, y en esa presencia, yin y yang dejan de ser fuerzas opuestas y se vuelven dos respiraciones de una vida despierta. El árbol al borde del acantilado no sobrevivió por pura fuerza, ni por rendición absoluta. Sobrevivió porque comprendió algo muy profundo: la estabilidad no está en resistir el viento, sino en saber escucharlo. No desafía la tormenta, pero tampoco desaparece ante ella. Se inclina y vuelve, una y otra vez. El budismo ve esta imagen como una metáfora viva del camino del medio en la vida interior. A veces creemos que, si no elegimos un extremo con claridad,
seremos indecisos, débiles o sin postura. Pero en realidad, la obligación de elegir entre extremos es una causa profunda del agotamiento mental. Cuando vivimos preguntándonos todo el tiempo, ¿debo ser duro o suave? ¿Debo hablar o callar? ¿Debo avanzar o esperar? Eso revela que intentamos controlar la vida con ideas, no con lucidez. El budismo no nos enseña a responder esas preguntas solo con la mente racional. Nos enseña a escuchar más hondo, escuchar el cuerpo, escuchar la respiración, escuchar la emoción que están haciendo. Porque, en cada instante, la respuesta no está en el pensamiento, sino en la presencia total. Cuando estamos realmente presentes, aparece otra forma de sabiduría silenciosa. Sin presión, la intuición despierta. Esta intuición no es impulsividad. Es el resultado de permanecer con la realidad el tiempo suficiente para ver su naturaleza. Como el árbol no decide cuánto inclinarse, siente el viento, siente la elasticidad del tronco, siente la firmeza de las raíces. En el budismo, esto es la armonía entre sabiduría pañiñá y estabilidad mental, samadhi. La sabiduría ve claramente lo que ocurre. La estabilidad nos da firmeza para no entrar en pánico ante ello. Si hay sabiduría sin estabilidad, nos volvemos hipersensibles y fluctuantes. Si hay estabilidad sin sabiduría, nos volvemos rígidos y obstinados. El árbol sobrevive porque tiene ambas, suave en el movimiento, firme en la raíz, y esa raíz, en la vida humana, es la atención plena sati. La atención plena nos enraiza en el presente, no en la memoria, no en la anticipación, no en el miedo. Cuando estamos enraizados en el presente, no necesitamos elegir continuamente entre extremos. La elección se revela por sí sola, como una respuesta natural, sin esfuerzo. Entonces, actuar ya no nace de la ansiedad, sino de la claridad. Callar ya no es evasión, sino espacio para comprender. Actuar ya no es imposición, sino respuesta a tiempo. Aquí el budismo se diferencia de muchos enfoques morales habituales. No construye la vida con reglas fijas del tipo siempre debes o nunca puedes. Sabe que cada instante es único, por lo tanto, cada respuesta debe nacer de la conciencia de ese instante. Cuando dejamos de obsesionarnos con elegir bien, empezamos a vivir bien. Vivir de acuerdo con la energía disponible. Vivir de acuerdo con los límites actuales. Vivir de acuerdo con la verdad que se está mostrando. Esto nos libera de una carga psicológica enorme, la carga de evaluarnos sin parar. Ya no nos castigamos por haber sido demasiado duros. Ya no nos avergonzamos por haber sido demasiado suaves. Solo reconocemos, ajustamos, seguimos. Como el árbol tras el viento, no se enorgullece por mantenerse, no se arrepiente por inclinarse, solo continúa viviendo. En el budismo, esto es la expresión del no-yo. En la acción no hay un ego que deba demostrar, no hay una imagen que proteger, solo la vida ajustándose para seguir fluyendo. Cuando esta intuición despierta se nutre, la vida se vuelve más simple de un modo profundo. No porque haya menos problemas, sino porque hay menos conflicto interior. Dejamos de dividir la vida en correcto, incorrecto, fuerte, débil, ganar, perder de manera automática. Empezamos a ver que la fuerza real está en permanecer con la realidad sin quebrarnos por ella. Esa es la lección del árbol, no aprender a vencer la tormenta,
sino aprender a sobrevivir sin perderte. El budismo lo llama liberación en medio de la vida, no huir del viento, sino volverte una parte despierta del viento. La intuición del equilibrio. Como vemos, no puede transmitirse solo con conceptos. Ninguna definición es lo bastante fina para reemplazar la experiencia. Como aprender a andar en bicicleta, puedes leer cientos de páginas, pero solo cuando subes, tambaleas, caes y ajustas. Entiendes de verdad lo que es sostener el equilibrio. El budismo reconoció muy temprano los límites del conocimiento puramente racional. Por eso, el camino no comienza acumulando ideas, sino con práctica consciente y presencia total en cada instante. No es comprender más, es ver con más claridad. Esa claridad se alimenta mediante lo que los antiguos llamaban la disciplina del silencio. Pero disciplina aquí no significa rigidez, castigo o dureza. No es una ley externa, sino una vigilancia bondadosa, una actitud suave y lúcida hacia uno mismo. La disciplina del silencio no pregunta, ¿lo hago bien? Pregunta, ¿hacia dónde me estoy inclinando cuando estamos demasiado tensos? Nos hace reconocer la rigidez antes de que se vuelva agotamiento. Cuando estamos demasiado sueltos, nos hace reconocer la dispersión antes de que se vuelva estancamiento. Esto es el camino del medio en la práctica sin juicio, sin permisividad ciega, solo reconocimiento y ajuste. La imagen del jardinero lo expresa bien. El jardinero no obliga a la planta a crecer más rápido por voluntad, pero tampoco la abandona con una fe vaga en que la naturaleza se encargará. Observa cada día humedad, color, inclinación y da lo necesario. En el momento justo, cultivar la armonía interior es igual. No hay una dosis fija de meditación, descanso, esfuerzo o soltar. Lo que te equilibró ayer puede no servir hoy. Por eso el equilibrio nunca es un logro para exhibir, es una relación viva contigo. El budismo nunca vio la práctica como conseguir un diploma interior. No hay graduación de la vida, solo volver. Una y otra vez volver al cuerpo, a la respiración, a la sensación, a la situación que ocurre ahora. Al comienzo, este carácter dinámico puede frustrar a quien busca una paz eterna. Queremos un destino donde ya no haga falta ajustar nada, pero el budismo nos invita a mirar más profundo. La belleza no está en la inmovilidad, sino en una vida viva y despierta. Una vida armoniosa no es una vida plana. Es una vida que sabe dónde está en cada ola. Y este entrenamiento empieza con algo muy concreto: desarrollar sensibilidad a las señales sutiles que cuerpo, mente, entorno envían sin parar. En el budismo, el cuerpo no es un obstáculo, es la primera puerta. Pero en la vida moderna lo ignoramos o lo tratamos como herramienta que debe obedecer. La verdad es que el cuerpo es un maestro silencioso y honesto. No miente, no juzga, solo señala. Tensión en los hombros, peso en el pecho, nudo en el vientre, cansancio prolongado sin causa aparente. Son mensajes de un desequilibrio en formación. Si aprendemos a escuchar temprano, no hace falta esperar a que el cuerpo grite mediante enfermedad o colapso. La atención plena corporal nos permite ajustar antes, suavemente, cuando la desviación aún es pequeña. Las emociones también no son enemigas del equilibrio, son brújulas. Irritación persistente quizá, un límite está siendo cruzado. Tristeza repetida, quizá hay una pérdida no reconocida. Ansiedad constante,
Quizá estás viviendo demasiado lejos del presente, cuando no reprimimos la emoción, pero tampoco le entregamos el mando. Se vuelve información valiosa. El entorno también habla ritmo de trabajo, sonido, luz, relaciones diarias. Un marinero experto no espera a que llegue la tormenta, percibe el cambio en el viento, las olas, el aire. Igual, una persona despierta detecta pequeños cambios antes de que se conviertan en crisis. El budismo llama a esto sabiduría nacida de una atención plena, constante, no una corazonada vaga, no un juicio apresurado, sino comprensión nacida de permanecer con la realidad. Cuando esta comprensión madura, el equilibrio ya no es algo que debas sostener. A la fuerza se vuelve un reflejo natural de la conciencia. Sabes cuándo descansar, sabes cuándo avanzar, sabes cuándo hablar, sabes cuándo escuchar. No por seguir una regla, sino por estar verdaderamente presente. Y eso es lo más profundo que el budismo señala. La armonía no es un estado especial aparte de la vida, sino la forma de vivir cada momento ordinario con atención total. No necesitas ser alguien distinto. No necesitas llegar lejos. Solo volver. Escuchar y ajustar. Una y otra vez. Como la respiración. Como el latido. Como la vida equilibrándose segundo a segundo dentro de sí. Al empezar a escuchar el cuerpo así, una verdad se revela: el cuerpo no está en contra de nosotros. No sabotea nuestros planes. Solo responde a la forma en que vivimos. La tensión crónica en los hombros, por ejemplo, suele ser una señal de cargar, demasiado sostener, responsabilizarse, aguantar sin permitir, recibir o soltar. En cambio, un cansancio persistente, sin causa física, puede reflejar un retiro sutil de la vida, poca implicación, poca pasión, poca energía hacia afuera. El budismo llama a esto desarmonía entre cuerpo y mente, cuando la mente se va demasiado hacia el esfuerzo. El cuerpo se endurece, cuando la mente se retrae demasiado. El cuerpo se apaga. Escuchar estas señales no es para preocuparnos más, sino para ajustar. Pronto, si se ignoran, los desequilibrios pequeños se solidifican en hábito. Y luego, en enfermedad no solo del cuerpo, sino del modo de vivir. La atención plena corporal es el arte de regular la energía, no una energía mística, sino la energía concreta de la vida. Resistencia, atención, entusiasmo, descanso. Hay etapas en que el sistema necesita yang, movimiento, desafío, contacto social, creatividad, compromiso. Si en ese momento te obligas a estar quieto y estar en paz, la energía se estanca y se vuelve opresión. Y hay etapas en que el sistema necesita yin, descanso profundo, silencio, sencillez, contemplación. Si ahí te obligas a producir y demostrar, vas contra tu ritmo biológico y psicológico. La sabiduría no está en ser siempre positivo, ni en soltar siempre. La sabiduría está en la adecuación. El budismo llama a esto un camino del medio vivo, no un promedio, sino un equilibrio que cambia según el momento. La etapa. La persona que eres hoy. La metáfora del cuerpo como instrumento lo explica. Un instrumento suena bien cuando la cuerda está tensa lo justo. Demasiada tensión se rompe. Demasiado floja, el sonido se apaga. Y esa tensión ideal no es siempre la misma. Cambia con el clima, la humedad, el músico. No hay un nivel ideal que valga para todos los días. Hay días de movimiento,
Días de silencio, días de concentración, días de soñar. Cuando honras tu ritmo natural, cambia tu relación con el tiempo y la productividad. El tiempo deja de ser un supervisor que empuja y se vuelve un espacio donde la vida respira. En la sociedad moderna, una gran fuente de estrés no es solo el trabajo, sino la idea de que debes estar siempre en tu punto más alto, siempre alerta, creativo, eficiente, avanzando. El budismo ve esto como una ignorancia colectiva, porque la vida no funciona en línea recta, funciona en ciclos, día y noche, inhalar y exhalar, crecer y descansar. Cuando impones un ritmo uniforme, ignorando estos ciclos, te separas del fluir de la vida, y de ahí nace un cansancio profundo del cuerpo y del sentido. Reconocer tu propio ritmo es liberador. Te libera de la culpa de no ser suficiente. Empiezas a entender descansar no es pereza, ir lento no es retroceder, soñar no es inútil. Esos silencios son donde se integra lo vivido. Se suelta la tensión. Se nutre la intuición. El budismo no separa la meditación de la vida. Cada acto de escuchar el cuerpo con honestidad ya es meditación. Descansas cuando estás cansado. Te mueves cuando estás estancado. Respiras hondo cuando estás rígido. Pequeños ajustes, repetidos con atención plena, crean una vida armoniosa sin necesidad de forzarte a practicar. El equilibrio no es algo que obtienes después de vivir. Es la forma de vivir cada día imperfecta. No fía, pero auténtica y despierta. Y al vivir así, surge algo sutil. La vida deja de ser una lista de tareas y se vuelve un ritmo que escuchar y habitar. En ese ritmo, cuerpo y mente dejan de luchar. Yin y Yang dejan de competir. La energía deja de desperdiciarse en conflicto interior. Solo queda la vida ajustándose, como la respiración, como el latido, como tú, cuando ya no intentas ser alguien más. Cuando miramos la eficacia desde un ángulo más amplio, aparece una paradoja: cuanto menos forzamos, más eficaces somos a largo plazo. Cuando dejamos de empujarnos a nosotros mismos y a los demás hacia moldes rígidos, la energía no se consume en resistencia, se vuelve presencia, creatividad y conexión. En las relaciones, la verdadera eficacia no viene de hacer bien el papel, sino de sentir qué se necesita ahora. A veces, el ser querido no necesita consejo, necesita una escucha silenciosa, un espacio seguro para que la emoción se revele. Otras veces, el silencio es evasión, y lo necesario es una palabra clara nacida del cuidado. Esta sensibilidad convierte la relación en una danza viva, no en una repetición automática. Ya no te encuentras con la versión antigua del otro en tu cabeza, sino con la persona presente ante ti. Ahí aprendemos el arte fino de dar y recibir. Muchos desequilibrios no vienen de falta de amor, sino de un flujo desajustado. Unos dan sin permitir recibir, otros reciben sin dar desde el corazón. Ambos llevan al sufrimiento. El que solo da se vacía y se amarga. El que solo recibe se vuelve pesado y pierde conexión. El equilibrio recuerda que dar y recibir son dos ritmos del mismo movimiento amoroso. Como la respiración, exhalar e inhalar no compiten, se sostienen en una relación sana. A veces eres quien exhala, das atención, tiempo, energía, y a veces eres quien inhala, recibes cuidado, apoyo,
presencia. Si ese flujo se bloquea, la relación se debilita. El budismo ve esta circulación como expresión del origen dependiente. Nadie es solo quien da, ni solo quien recibe. Los roles cambian. Aferrarte a un rol es perder la flexibilidad de la vida. Esta sabiduría transforma también la relación con las emociones difíciles. En vez de verlas como un problema a eliminar, las vemos como visitantes temporales con un mensaje. Si las resistes, exceso de yang, te rigidizas y creas conflicto. Si las complaces, exceso de yin, te arrastran. El camino del medio ofrece otra posibilidad: acoger la emoción sin entregarle el volante. Cuando aparece la tristeza, permite sentirla por completo, sin apresurarte a superarla y sin hundirte. Mantienes una mirada amplia, reconoces su forma, su ritmo, su impermanencia. Pasas por la tristeza sin convertirte en una persona triste. Cuando surge una alegría intensa, la disfrutas plenamente sin poseerla. No la aprietas. No temes perderla. And the mana, paradójicamente, la disfrutas más. El budismo llama a esto ecuanimidad, no indiferencia, sino libertad dentro del sentir. Así, comprendes las emociones no son enemigas, son indicadores finos del equilibrio. La ira señala un límite cruzado. El miedo advierte un peligro real o un apego excesivo. La tristeza invita a soltar una imagen, una expectativa, una etapa. Al escuchar así, las emociones se vuelven brújula, no carga. Esta madurez se extiende al mundo. Aprendes el arte de participar sin perderte. No necesitas retirarte para protegerte, ni lanzarte en un activismo compulsivo que te quema. Participas plenamente y conservas libertad interior. Puedes preocuparte por la injusticia sin ser consumido por la rabia. Puedes actuar por el cambio sin atar tu valor al resultado. Puedes comprometerte sin quemarte en el tengo que. El budismo lo llama acción sin aferramiento, actuar con todo el corazón y soltar el resultado, no por indiferencia, sino por comprender que todo ocurre dentro de una red de condiciones más grande que el yo. Vivir así no te vuelve frío, te vuelve más compasivo y resistente, porque la energía deja de gotear en batallas internas inútiles. Al final, el equilibrio no te da una vida fácil, te da una vida vivible, capaz de amar y capaz de ser plena. No necesitas elegir entre el mundo y la paz. Aprendes a llevar la paz al mundo en cada relación, emoción y gesto pequeño. Y en este camino aparece una verdad simple. La armonía no es algo que encuentras afuera, es cómo respondes a cada instante que llega. La libertad dentro del compromiso no es indiferencia disfrazada. Es un compromiso profundo sin cadenas, actuar plenamente sin sacrificar la calma interior. Desde este equilibrio, ya no cargamos con la necesidad de demostrar. Hacemos lo que hay que hacer, pero no convertimos el resultado en identidad. El budismo llama a esto acción sin aferramiento, no es irresponsabilidad. Es no fundir el ego con el éxito o el fracaso. Y esa separación nos libera de la ansiedad por el rendimiento. Actuar desde el equilibrio tiene una cualidad especial: decisión sin huida, flexibilidad sin imposición, pasión sin pánico. La paradoja del maestro taoísta: actúa como si todo dependiera de ti. Sabiendo que nada depende de ti, toca la misma sabiduría, esforzarse y soltar. Esto nos libera de dos extremos: el perfeccionismo que paraliza y la apatía que abandona. El camino del medio: dar lo mejor sin encadenarte al resultado. Desde ahí, cambia la relación con éxito
y fracaso. El éxito ya no alimenta el ego, el fracaso ya no define el valor. Ambos se vuelven etapas naturales de un proceso mayor donde aprendes, ajustas y maduras. La práctica diaria va revelando lo más liberador. No eres tu estado de ánimo ni tu circunstancia. Eres la conciencia que puede reconocer y responder con lucidez. Eso cambia la sensación de seguridad de buscar control externo a confiar en tu capacidad de sostenerte en cualquier condición. Esa seguridad interior te vuelve más ligero y más claro. Ligero porque no cargas la resistencia. Claro porque no gastas energía en ilusiones de cómo debería ser la vida. Ves la realidad como es y responde sin hábito. La historia del ojo del huracán lo resume. La paz no es ausencia de movimiento, sino un centro estable dentro del movimiento. El budismo lo dice de otro modo. La liberación no es huir de la vida, es ser libre dentro de la vida. Ese centro no es un lugar ni una emoción ideal, es la presencia equilibrada en cualquier circunstancia. Entonces, cambia el sentido de felicidad, ya no persigues estados especiales ni condiciones perfectas. Te vuelves plenamente presente con lo que hay. Y ahí surge algo sutil cada instante. Incluso el más ordinario se vuelve rico cuando lo recibes sin división interna. Lavar platos se vuelve meditación en movimiento. Escuchar a un amigo se vuelve sagrado cuando estás entero. Incluso el cansancio, si no lo rechazas, contiene humanidad. Tras este viaje, aparece una verdad liberadora. El equilibrio interior no es un destino, es una capacidad a cultivar, y cuando la cultivas, se impregna en todo relaciones más sinceras, trabajo más creativo, dificultad más serena, alegría más profunda. Ya no necesitas partirte para crecer, puedes ser fuerte y suave, decidido y humano, íntegro y compasivo. Eso es el camino del medio vivido. No como concepto, sino como presencia total. Podemos ser fuertes y suaves, decididos y flexibles, comprometidos y tranquilos, apasionados y serenos. Reconciliarnos con la complejidad humana nos libera del agotamiento de interpretar papeles separados según la situación. Nos permite ser completos en cada escenario, ofreciendo todos nuestros recursos a aquello que anhelan hacer, en esa armonía de todas las partes. Quizá se revela el secreto más profundo del arte de vivir, sumergirse plenamente en la vida y recibir cada uno de sus movimientos como una invitación a profundizar el equilibrio y expandir la compasión. Esta danza transforma lo cotidiano en una obra de arte sutil, donde cada gesto, cada elección, cada respiración contribuye a una armonía mucho más grande de lo que imaginábamos. Y cuando el viaje se acerca al final, ya no hace falta lograr nada más, no hace falta una conclusión perfecta, no hace falta una promesa para el futuro, solo hace falta detenerse un instante, inhalar, exhalar. Después de todo lo que hemos contemplado, equilibrio, acción, emoción, mundo y uno mismo, tal vez lo más importante no sea una idea nueva, sino una nueva forma de estar. Una forma de permanecer con la vida sin resistirla. Una forma de participar sin ser arrastrado. Una forma de vivir sin necesidad de convertirte en otra persona. El equilibrio interior no te exige cambiar tu vida. Solo te invita a escuchar más hondo la vida que está ocurriendo. Mañana, cuando laves los platos, siente el agua en las manos. Cuando camines, siente el pie tocar el suelo. Cuando aparezca una emoción, reconócela, sin apurarte a nombrarla.
sin apurarte a arreglarla. No necesitas hacerlo mejor, solo necesitas estar más presente. Cada ajuste pequeño, cada regreso suave, eso es el camino del medio, siendo vivido. No necesitas estar en paz todo el tiempo. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas ser honesto con el ritmo que hay. Y desde esa honestidad nace una seguridad distinta. No depende de que todo salga bien, sino de una confianza silenciosa. Pase lo que pase, puedo quedarme. Si hoy estás cansado, permite ir más lento. Si hoy tienes energía, entrega el corazón. No correcto, no incorrecto, solo adecuado. Y quizá esa es la paz que buscaste, no un lugar sin olas, sino la capacidad de mantenerte firme mientras las olas llegan y se van. Llévate esta calma contigo, no como tarea, sino como compañía. Aquí, ahora, antes de irte, regálate un instante más, si puedes. Pregúntate sin responder aún, solo dejando la pregunta dentro. Últimamente, ¿qué es lo que más me desequilibra? No para analizar, no para arreglar, solo para reconocer. Si quieres, escribe una línea breve debajo del video, una sensación, una palabra, o incluso un punto, no para explicarle a nadie, sino como una forma de soltar. Y si este viaje te dio, aunque sea un poco de calma, un respiro más profundo de lo habitual, puedes quedarte con la dimensión oculta, no para aprender más, sino para recordar cómo regresar. Los próximos videos no intentarán convertirte en alguien, solo te acompañarán suavemente en momentos muy humanos, cuando la mente se cansa, cuando la emoción sube, cuando necesitas un lugar para detenerte. Si sientes que eso te hace bien, suscríbete y activa las notificaciones, no por miedo a perderte algo, sino para tener una cita silenciosa en medio del ritmo cambiante de la vida. Gracias por quedarte hasta este segundo. Llévate esta calma, no como una enseñanza, sino como una respiración ligera que te acompañe. Después de que el video termine,